Y en 1970, ¿te acuerdas que ascendí a subteniente? ¿Verdad? Porque de allí, en 1970 fue que estuvimos el curso número 1 para sargento, ¿verdad? Para oficiales. Sargento primero. Sargento primero, sí. O sea que después de la media luna venía el sargento primero y después No, el oficial. es que no había media luna. Ah, Solo una media luna había. Había las rayas aquí de sargento y abajo. Pero es que antes, mira, antes eran diferentes los grados. Eran amarillos y eran muy diferentes a hoy. Okay. Ya últimamente, pero sí, ya usé yo como está en el jeep. ¿Sí? Ahí estoy de sargento primero, ¿verdad? Entonces, ascendí en esa época. De ahí venimos acá y me cabe la satisfacción que en ese curso de Riguer fui el graduado de honor y mi teniente Monterrosa me llegó a felicitar. ¿De verdad? Y me dice, mira Luis Mariano, porque así me decía, me diste en la torre, me dice. Jamás yo no había sacado el primer lugar en ninguno de mis cursos hasta hoy que me lo has quitado tú, me dijo. Entonces yo le quité el primer lugar y yo fui graduado de honor. Lástima que la placa se me enmudeció tanto que ya no se lee bien, la que me dieron como graduado de honor. Entonces, ¿y cuál fue? Bueno, haciendo el curso de Riguer, tenían que probarme a mí, evaluarme. No, espérame. ¿Qué es lo que pasó? El instructor de Riguer, un sargento mayor, llega y me dice, tú, así me dice, you, en inglés, vas a empacar este paracaídas para el salto que íbamos a hacer la siguiente semana. El primer salto, como Riguer nosotros, porque hacíamos 5 saltos también de graduación, empacando el paracaídas nosotros mismos. Pero yo tenía que empacar el mío, es el primer salto, y le vas a empacar al general comandante de aquí de este fuerte. Iba a saltar con mi paracaídas que yo le iba a empacar. Esa fue la prueba del examen. ¿Qué fue, güey? Y saltamos el primer salto. Y lo primero que yo vi que mi general, ¿verdad? Yo le entregué el paracaídas. Y él confiado, como todo paracaidista, confía. Y como el lema del Riguer es, yo estaré seguro siempre. Entonces yo sabía que estaba seguro que había empacado bien el paracaídas y no iba a haber ningún problema. Y exactamente, así pasó. Saltamos y nos reunimos en la zona de salto, allá en la zona de salto de Fort Sherman, cerquita del lago Gatún. Ahí veíamos, sobre el lago Gatún venían volando en un C-130. Ahí saltamos, hicimos 5 saltos. Y le habló al general. Y llegamos a la zona de reunión de la zona de salto. Y me rinde honores, thank you, ¿verdad? El general. Y el instructor le preguntó, porque le voy a preguntar, porque fíjate que no es así nomás que se abra el paracaídas, no es eso. El paracaídas se abre como sea. Pero ¿cómo se abre? Ahí está el detalle. Que tanto el paracaídas, tanto de combate como de caída libre, si tú lo has empacado bien, en la apertura te va a decir que dice uno, esta apertura fue de mantequilla, suavecita la apertura. Uno se abre rápido y otro se abre más lento. No, se abre normalmente. Pero ¿qué es lo que viene ahora? Cuando tú saltas, ¿cómo quedas? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Cúpula. Pero allá cuando dices cúpula, el paracaídas está retorcido con las líneas, ¿verdad? Hay veces. ¿Por qué? Porque no hiciste buena salida. Y también porque no está bien empacado. Algo pasó en el sentido de que tiene que hacerse así. Y eso está en las líneas de suspensión. ¿Cómo las empacas? Entonces, esa es la prueba. Y él le dijo al sargento, le dijo, nítido. Y entonces, por eso fue que me dieron el grado de honor. Bueno, de allí me fui a especializar ya siendo subteniente.
allí mismo a Panamá. Fui a sacar en 1975, todavía era subteniente yo. Ah, no, teniente ya había sentido teniente en 1975, porque antes era de subteniente a teniente, son 3 años. De teniente a capitán eran 4 años. 3 años también. Y de mayor a mayor, ¿verdad? De capitán mayor eran 3 años. Y de mayor a teniente coronel, 5 años. Y de coronel, de teniente coronel a coronel eran 4 años, 3 años. ¿Cuándo, en qué año fue la guerra contra Honduras? Ahí viene cuando ya llegamos hasta donde estamos, 1970, ¿verdad? Pero surge, bueno, fuimos a prepararnos nosotros, nos mandaron a sacar un curso de inteligencia en 1975, pero ya había pasado la guerra con Honduras. Entonces, vamos a la guerra con Honduras. ¿Qué pasó? ¿En qué momento fue? La guerra con Honduras surgió en 1969. Un 14 de julio de 1969 empezó la guerra. Bueno, tú sabías, que cabe mencionar de que en esa época allá en Honduras había una gran cantidad de salvadoreños trabajando. Allá en Honduras se iban a los bananales, ¿verdad? Iban a trabajar la tierra, agricultura, compraban tierra, se quedaban allá, hacían familia, total. Entonces viene un presidente hondureño y la agarra contra los salvadoreños para expulsarlos para allá, quitarles la tierra que ellos habían comprado, porque veía que los salvadoreños se iban desarrollando allá en Honduras. Era una gran cantidad, no recuerdo cuánto era el censo, pero era una gran cantidad de salvadoreños. Este presidente organiza una unidad que le llamó la Mancha Brava. Ese era en contra de los salvadoreños. Los mataba, los sacaban de la frontera sin nada. Venían sin nada esa gente. Así fue como hubo un campo de refugiados que hay en Morazán, por ahí, Morazán, por la Unión, por ahí. ¿Por qué habrá sido? Bueno, espérame. Eso fue porque creía que El Salvador se iba desarrollando y que los salvadoreños le iban a quitar el desarrollo a Honduras. Entonces eso fue, no sé en qué momento. Pensaba también que El Salvador se quería ir haciendo más grande. Exacto. Eso pasó y empezamos a tener problemas. Fíjate bien. Empezamos a tener problemas con datos de que ellos incursionaban acá a la frontera y todo eso para perseguir a nuestra gente. Y ya hubo un momento, y que por eso fue la guerra, de que hubo un momento en que ellos, ya estaba en esa época el presidente, mi general Sánchez Hernández, y él la diplomacia estuvo trabajando, pero no sirvió de nada. Entonces ya el presidente Sánchez Hernández dijo, pues no quieren por la diplomacia. Entonces fue que hubo la guerra. Y fíjate, hubo un problemita, hubo una situación de derechos humanos, de genocidio, porque así fue. A las mujeres las violaban, las sacaban, y aquellas mujeres, mira, ahí está en la foto, salió en el mundo entero, le cercenaron los pechos a una mujer y la mataron para acá. Imagínate, ¿hasta dónde llegaron? Pues por eso era la Mancha Brava. Entonces el presidente salvadoreño dijo, bueno, tengo mi Fuerza Armada y tengo la parte política que me va a apoyar. Y así fue. Se preparó la guerra, se preparó el plan de guerra. Y así fue como surge que el 14 de julio fue que dio inicio a la guerra. ¿Cómo participan los paracaidistas? Ahí participé yo. Participé en la guerra. Yo soy veterano también de la guerra de las 100 horas, que de ahí se le llamó.
¿Cómo fue tu particular? Mi participación fue la siguiente. Primeramente, estando haciendo ya el plan, que eran ya tal vez como 2 meses antes, 3 meses antes de julio, estamos hablando ahí por marzo tal vez, marzo, abril, me ordenan hacer un reconocimiento a gran altura en un avión civil. ¿En ese momento qué era usted ya? Sargento. Yo era sargento primero. Era sargento de escuadrón. Ahí te mando también cuando era sargento de escuadrón. Me mandan a hacer el reconocimiento a Jícaro Galán, se llama esa zona donde íbamos a saltar. Íbamos a saltar en la guerra. Entonces había ese plan que yo no lo pude ver, pero sí se concibió en la Fuerza Aérea. Teníamos los medios, todo, pero teníamos dónde, en qué momento. Entonces se decide, yo tenía ya el reconocimiento hecho a Jícaro Galán, volamos a 6.000 pies. Me acuerdo yo que era un piloto corleto que llegó a teniente coronel así asimilado, ¿verdad? Piloto civil. Yo tenía ya el reconocimiento, exactamente el punto de la zona de lanzamiento. Hicimos el tiempo de vuelo a 100 kilómetros, a 100 nudos por hora, de aquí para allá. Cuánto hicimos de Ilopango hasta el punto de salto donde iba a ser, porque el salto se iba a hacer de noche. O sea que el reconocimiento implica cuánto hay desde aquí hasta allá, el viento, cómo van a caer, dónde van a caer, la hora. La hora se iba a estipular, ¿verdad? Porque íbamos a salir para estar saltando a la 1 o 2 de la mañana ya. Y la hora de vuelo, me acuerdo yo que la hora de vuelo eran como 2 horas y media por ahí, o 3 horas, para llegar en avión a 100 nudos por hora, ¿verdad? A 100 nudos por hora, que era el C-47 también. Esa es la velocidad que lleva, ¿verdad? La velocidad de crucero que llaman. Bien, entonces hago el recorrimiento, hice la zona y se la paso yo a mi comandante de escuadrón, que era Teniente Díaz. Ya sabía todo, nosotros la vimos, teníamos las cartas, hicimos, ya estuvimos, porque dijeron que íbamos a hacer ese salto. Entonces, pero se llega el momento de la guerra, el 14 de julio, ya todo teníamos listo. Ya el comandante y el Estado Mayor también, el jefe de Estado Mayor y el presidente. Él tenía en el Estado Mayor que tenía, pues, bueno, a las 14 horas, fíjate bien, a las 14 horas, primeramente habíamos planificado de que los paracaidistas iban a lanzar granadas de mortero 81 en toda la frontera. Entonces dispusimos creo que eran 18 o 16 aviones con la puerta abierta al lado derecho, avión Cessna, eran avioncitos pequeños, aviones. Íbamos a volar sobre toda la frontera, desde Chalatenango hasta La Unión. Atravesando la frontera. Para todo, a todo esto pues ya había el plan de guerra. Ya habían organizado los 3 teatros de operaciones que se organizaron. El Teatro Norte, el Teatro Este y el Teatro Oeste. Una reserva muy importante que éramos nosotros, ¿verdad? Los paracaidistas. Bueno, ahí nosotros iba en cada avión iba dos soldados. Los escogimos, clases inclusive, ¿verdad? Que sabían ya que eran maestros de salto, inclusive algunos, sí, la mayoría. Eran clases y soldados que tenían conocimiento de cómo tirar esa granada en el punto específico. Estaban preparados. Ya les habíamos dado todo el briefing, que quienes iban a tirar allá, llevaban en los morrales, llevaban las granadas de 81 milímetros. Ya ellos solo le quitaban la espoleta a la granada y las tiraban. Y como la granada viene, la espoleta viene dando vueltas, ¿verdad? Y viene vertical. Y hacían el impacto de abajo. Entonces, cada soldado llevaba
2 granadas, o 4 granadas, perdón, 4 granadas de mortero 81 y las iban a tirar, ya ellos llevaban ya el punto donde las iban a tirar. Entonces se va y regresan todos los aviones. Yo iba en el líder, ¿verdad? Tirando por allá, me tocó allá por Chalatenango, no, ¿cómo se llama? Por Sesultepeque, al norte de Sesultepeque, la frontera de ahí, ¿verdad? Entonces, regresaron todos los aviones, ya todos tenían que estar exactamente los aviones, a más tardar, antes de las 16 horas, tenían ya que estar todos aterrizados. Ajá. Y gracias a Dios, que no hubo ninguna emergencia, todos fueron, hicieron la operación de bombardeo y regresaron sin ningún problema. Los 16 aviones. Bien. Exactamente a las 18 horas en punto, se tenían los aviones, los corsarios. ¿Los corsarios? Había un avión corsario de bombardeos y unos aviones de, ¿cuáles eran los corsarios? Y los P-51, Mustang. Teníamos los Mustang, P-51 y los corsarios. Teníamos listo, no recuerdo cuántos eran, pero el caso es que cada uno de ellos ya tenía la misión también dónde ir a bombardear. Y así fue como se despegan exactamente a las 18 horas para ir a bombardear ya sus objetivos ya predeterminados, ¿verdad? Y se sorprende a la Fuerza Aérea hondureña con ese ataque. Todos los aviones hondureños en tierra no tuvieron capacidad de reacción y así fue como regresaron nuestros aviones también después de ir a bombardear y destruyen, creo que según la historia en este momento, destruyen un porcentaje de como el 60% de aviones destruidos y pistas destruidas también con bombas de 500 libras. Todos bombas de 500 libras. Entonces viene y empezó la guerra. Ya ahí empieza la reacción, ya entra la infantería. O sea que El Salvador lo tuvo por sorpresa. ¿No? Fue una sorpresa, exactamente. Fue una sorpresa. Tipo Israel, ¿verdad? Ah. Tipo Israel de la guerra de los 6 días. Ajá. Exactamente, que agarró las fuerzas enemigas en tierra, pues, las destruyó. Bueno, y así fue la guerra. Y se llega el primer día de guerra, el 14, se llega el 15, de allí hubo unos combates allá, estaban los batallones que iban entrando para allá, se tomaron muchas ciudades de allá de Honduras sin ningún problema. Y en esa guerra teníamos nosotros nuevos, los G3, todo el escuadrón, todas las unidades, los batallones que iban a entrar, iban todos con G3. Por eso se corrían, dicen allá, se corrían los hondureños porque decían, estos salvadoreños todos vienen con ametralladoras, decían. ¿Y como eso tronaban? Pues sí, entonces